Creo que una de las grandes lecciones que Dios nos ha dado durante esos años, además de la restauración, es enseñarnos un concepto que se llama la soberanía de Dios. Creo que las estructuras mentales de la iglesia se movieron cuando un predicador de los que Dios usó, con las iglesias que hicimos alianza, él dijo: hermano, ponga su mano así. Y él dijo: esas son las manos de Dios y nosotros estamos debajo y el Señor dirige los hilos de nuestra vida. Eso es la soberanía de Dios. Dios lo controla todo, hermano. Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Dios no comete errores, nunca se equivoca. Y nosotros estamos en sus manos. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también vamos a compartir la palabra esta noche. ¿Cuántos vinieron preparados para recibir la palabra? Bueno, hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Alguna vez yo vi en un canal de salud acerca de una enfermedad mental extravagante a mi apreciación, llamada autonepofilia o infantilismo parafílico, se llama así. Y se trata de individuos que tienen la necesidad de vestirse y actuar con ropa de bebé. Incluso llevan pañales con la intención de ser tratados como un bebé, como un niño pequeño. Usan chupones de bebé, beben tetero y usan toda la indumentaria que tiene que ver con ser un bebé. Yo no sé qué piensa usted de esto, pero pasa. A mí también me impresionó esto. Cuando nosotros pensamos estos meses en estudiar los domingos anteriores acerca de los fundamentos firmes de los miembros de la iglesia, nosotros lo hicimos precisamente con el propósito de fortalecer el desarrollo y la madurez espiritual de los creyentes de la iglesia. Eso fue uno de los propósitos. Y lo hicimos porque estamos conscientes de que esa es una necesidad. La necesidad de que los hijos de Dios crezcan continuamente. Yo no creo que ningún padre quiera que su hijo se quede pequeñito o que crezca físicamente, pero que usted lo siga cargando todavía o siga dándole. Imagínese usted su hijo grande, adolescente, un hombre, y usted dándole tetero todavía. Eso es un sinsentido, ¿verdad? No, lo normal es que crezcan, se desarrollen y eso. Y nosotros diseñamos esa serie pensando en eso, en el crecimiento continuo que deben tener los miembros de la iglesia. Y yo quiero hacer una pregunta, los que saben que yo enseño, saben que uso mucho este recurso de la interrogante. ¿Cuánto tiempo tiene que usted ha conocido al Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted por primera vez le dijo al Señor: sí, Señor, yo te recibo, tú eres mi Señor y mi Salvador? ¿Cuánto tiempo ha pasado? En mí han pasado más de 30 años, como 35 años más o menos. ¿Cómo se evalúa usted? ¿Cómo se evalúa usted? ¿Usted está en la infancia o en la madurez espiritual? ¿Cómo usted se evalúa? Es una pregunta retórica. El pasaje que nosotros estudiaremos hoy nos puede ayudar, mis hermanos, nos puede ayudar en esa búsqueda continua del crecimiento en nuestra fe. Y es precisamente el apóstol Pablo, alguien con tanta autoridad moral en este tema de lo que es crecer, hermano, de lo que es madurar. Y él hace una invitación directa, una invitación clara a que prosigamos a la meta de ser como Jesucristo. Y mientras nosotros alcanzamos esa meta, avanzamos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. Yo les invito a que leamos juntos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 13 y 14. De ese párrafo, que es un poco más largo, vamos a tomar solamente estos dos versículos, los versículos 13 y 14. Filipenses, capítulo 3. ¿Estamos allí? Dice el apóstol Pablo a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene una versión de esas que yo digo que hablan criollo, hablan clarito por ahí para que lo lea? Se pone de pie y lo lee con voz clara. Nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual, alguna de esas.
¿Me ayuda? Amén. Gracias, hermano. Esta carta, la carta a los filipenses, es una carta del apóstol Pablo, como ya dije, y es una epístola muy especial. Esta carta es muy especial. Uno lo nota, cuando uno lee esta carta, uno lo nota, porque la carta tiene así como una relación cercana. La manera como Pablo escribe, tú notas que es una carta muy cercana, de gratitud, de la manera como él se dirige a los hermanos. Pablo justamente estaba preso cuando él envía esta carta a los hermanos de Filipo. Ellos habían enviado un donativo al apóstol Pablo con un hermano llamado Epafrodito. Y resulta que este hermano no solo llevó la ofrenda a Pablo, sino que se enfermó. En el proceso de entregarle la ofrenda a Pablo, él se enfermó. Compartió con el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo terminó cuidando a Epafrodito. Es lo que uno lee en el contexto de la carta. Cuando Epafrodito se sana y es restablecido en su salud, Pablo lo envía de vuelta, portando la carta a los filipenses. Esta es una epístola de gratitud. Es muy fraterna esta carta, pero también es una carta de agradecimiento. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos esta carta completamente, el panorama, eso lo tenemos que hacer los predicadores, porque debemos predicar en el contexto. No podemos tomar un texto y hacer de allí una predicación sin considerar todo lo demás, que es lo que estamos haciendo. Cuando usted lee esta carta completamente, usted se va a dar cuenta de que en esa iglesia no todo era paz y amor, no todo era color de rosa allí en la iglesia de Filipo. Sí nos llena de ánimo leer esta carta porque, aunque era una iglesia muy especial, para el apóstol Pablo particularmente, era como una iglesia modelo, si se quiere decir. Aún así, usted cuando lee completamente de cómo era la iglesia, usted dice, oye, no podemos idealizar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia perfecta no existe, hermano. La iglesia perfecta no existe. Si usted está buscando la iglesia perfecta, déjeme decirle que no existe. Esta iglesia vivía en su día a día situaciones de peligro, de problemas, y aun cuando era una iglesia con hermanos muy amorosos, llenos de mucha misericordia, de preocupación por la misión, ellos enfrentaban algunas amenazas. Uno de los problemas que había allí eran algunos focos de tensión, de división, precisamente entre los líderes. Esto es muy importante, hermano, porque si hay división en el resto de los miembros, eso es malo, muy malo. Pero si la división está en el seno del liderazgo, tenemos un gran problema. Grave problema si la división está dentro del liderazgo. Nosotros mismos, como Iglesia de Dios de Salvación, en nuestro proceso de formación para los cambios del paradigma del liderazgo bíblico, aprendimos que una simple llovizna en medio del liderazgo o entre el liderazgo es una gran tormenta en el rebaño. Por eso tenemos un cuidado de eso. Se ve la iglesia gravemente afectada cuando hay divisiones entre ellas, cuando los líderes se pelean, cuando los líderes se dividen, y eso era lo que estaba pasando. Había un foco allí en la iglesia de Filipo, y me recuerda este axioma que tengo allí al estudiar este asunto del paradigma del liderazgo bíblico. Las divisiones en una congregación vienen cuando un inconforme seduce a un líder débil. Las divisiones en una congregación vienen cuando un inconforme seduce a un líder débil de la congregación. Mis hermanos, siempre vamos a tener gente inconforme en la iglesia. Dentro de la iglesia siempre vamos a tener gente inconforme. Personas que por una razón u otra nada les parece, no se sienten a gusto por lo que sea, por el sermón del pastor, por algo que hizo un líder. Siempre vamos a tener gente inconforme en la iglesia. ¿Pero por qué pasa esto? Porque todos venimos de trasfondos diferentes, hermanos.
formas de crianza, formas de ver las cosas. Usted lo ve, mis hermanos, dentro de las mismas familias. Los hijos que son criados son varios, pero al final usted se da cuenta que no son iguales. Cada hijo tiene una particularidad. Son criados bajo los mismos patrones, bajo las mismas normas, pero no son iguales al final. En el matrimonio, por ejemplo, donde hay que trabajar y esforzarse bajo los principios de la palabra de Dios, para que el matrimonio se consolide, para que permanezca. Y pongo esto de plano porque esos son nuestros afectos más cercanos. Imagínese usted en la iglesia que sabemos que somos una familia espiritual, la familia de Dios. Aquí convergemos, pero al mismo tiempo arrastramos todo un bagaje familiar, emocional, que si no lo sometemos a los mandamientos de Dios, entonces surgen las divisiones, los conflictos que solamente nos retrasan en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encomendado. Yo pienso también cómo Jesús seleccionó él mismo sus discípulos. Eran bien variaditos los discípulos del Señor, bien variaditos, bien heterogéneos. Mateo, que venía de ser un publicano, Simón el celote, que venía de pertenecer a una especie de guerrilla, Pedro, que era un pescador bastante impulsivo, Juan, el discípulo amado con un carácter medio melancólico, por comentar solamente algunos. Pero ellos, guiados por el Maestro, pudieron convivir y gracias al trabajo que el Señor les encomendó, usted y yo estamos aquí en esta noche. En la iglesia de Filipo había otra amenaza, que eran unos individuos legalistas y judaizantes, que el apóstol Pablo en este mismo capítulo lo nombra en el versículo 2, en este capítulo 3, versículo 2, él habla de ellos allí. Pablo los llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, de los cuales, dijo él, hay que guardarse. Por esto sabemos que, aunque esta era una iglesia buena y muy amada, era una iglesia buena y muy amada por el apóstol Pablo, esta iglesia tenía las mismas dinámicas que nosotros podemos tener en la iglesia de hoy en día. Pablo les escribe a ellos, no solamente para agradecerles por la ofrenda, por el sostenimiento que ellos le enviaron, sino también para advertirlos, para corregirlos y para animarles al respecto de esas deficiencias que ellos tenían y las cosas que no estaban andando bien en la iglesia. Siempre como iglesia tenemos deficiencias que corregir. La iglesia se está estableciendo. La iglesia será finalmente establecida cuando el Señor nos levante y cuando nos vayamos con Él y estemos con Él para siempre por las edades eternas. Hermanos, después de este preámbulo bien compacto y de ubicarnos en el contexto de los versículos 13 y 14 de Filipenses 3, yo tengo un principio para compartir en esta noche. Tan importante este día porque es un día de agradecimiento en el marco del aniversario de nuestra amada iglesia evangélica Dios de Salvación Vista al Sol. Y este principio dice así: es necesario que sigamos adelante hacia nuestra madurez espiritual con la mirada puesta en Cristo, con la meta de parecernos más a Él. Es necesario que sigamos adelante hacia nuestra madurez espiritual, con la mirada puesta en Cristo, con la meta de parecernos más a Él. Usted agarra esos dos versículos, o el párrafo que comprende estos dos versículos que están contenidos allí, y usted puede ver este pensamiento central. Lo primero que notamos en el versículo 13 es que Pablo llama a los hermanos de Filipo justamente así, hermanos. El gran apóstol Pablo, con todo lo que él era y con todo lo que significaba para la iglesia, él quita las barreras, mis hermanos, y levanta una bandera que es la bandera de la fraternidad. En una ocasión, él los llama 2 veces hermanos míos, y esta es una constante del apóstol Pablo en sus cartas. Es muy importante que veamos esto en la línea de pensamiento que el apóstol Pablo trae, porque ella rige todo lo que el apóstol Pablo quiere decir en este pasaje. Y debemos tomarlo en cuenta. Hoy tenemos que tomarlo en cuenta porque nosotros somos hermanos. Somos hermanos, somos la familia de Dios y somos hermanos en Cristo. Amén. El liderazgo moderno tiene un perfil que los aleja de este sentido de fraternidad. Y ellos se sienten superiores
a los demás creyentes, nadie se les puede acercar, todo es como un culto a la personalidad del líder, muchos terminan cayendo en idolatría al líder. Pablo, en cambio, llama a los creyentes de Filipos ¿cómo? Hermanos, como un pseudoapóstol, que alguna vez alguien le dijo, hermano no, dígame apóstol. Pablo, en cambio, llama a los creyentes de Filipos hermanos. Aunque Pablo tenía muchos méritos, por decirlo de una manera, él no se constituía como superior a ellos, porque Pablo sabía que el liderazgo, según Cristo, sencillamente es servicio y amor profundo por los hermanos. Eso es liderazgo. Cuando Dios te llama al liderazgo, te llama a servir, como él dio el ejemplo cuando se ciñó, tomó la toalla, tomó el lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Él nos dejó el ejemplo a nosotros. Pablo en este capítulo habla de él y de su llamado. En los capítulos anteriores, él habla de varias cosas, habla de estar preso en Roma, luego habla de Timoteo y Epafrodito, habla de varias cosas, pero en este capítulo, él habla acerca de él, de su llamado, de su servicio al Señor, en contraste, él habla de él en contraste con los malos ejemplos que vimos allí en el inicio del capítulo 3, ya lo dijimos, ¿no? Él habla de los perros, de los malos obreros, y los llama también los enemigos de la cruz de Cristo. Pudiéramos decir que con su ejemplo, Pablo nos marca como una ruta clara. Pablo, él se pone como ejemplo, pero nos marca una ruta clara hacia la madurez espiritual del cristiano. Él hace un llamado, pero también muestra cómo tú puedes crecer y cómo tú puedes avanzar en tu madurez espiritual. Y comienza así. Uno de los distintivos de una persona que verdaderamente se ha convertido a Cristo, que ha conocido a Cristo de manera genuina, es que cada día crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su carácter va a ir moldeándose cada vez más para ser parecido a Cristo. Alguien que se convirtió, en él pasa esto, hermano. Alguien te puede decir, bueno, yo soy cristiano, tengo tantos años en el Evangelio, pero cuando tú lo miras, cuando tú ves su testimonio, su carácter, no revela eso que él dice. No revela eso que él dice. Y es allí donde lamentablemente uno puede cuestionar la conversión de esa persona. Fue el mismo apóstol Pablo quien dijo allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a ver si estáis en la fe. Una de las evidencias que puede confirmarnos si verdaderamente estamos en la fe, si somos verdaderos creyentes, si verdaderamente somos convertidos, hermanos, es preguntarnos a nosotros mismos y a las personas que están cercanas a nosotros, las que de verdad están muy cerca de nosotros y nos conocen, si verdaderamente ven en nuestras vidas las evidencias de los fundamentos de la fe, del crecimiento en la gracia de Cristo y un fruto que respalde eso que nosotros decimos. No solo que yo digo cristiano de boca, soy cristiano, sino que mi fruto, mi testimonio respalde y diga, oye, sí, es un verdadero creyente. Porque hay gente que usted y yo conocemos, que se llaman cristianos, pero al final hay como un cortocircuito, porque lo que ellos dicen no concuerdan con su modo de vida o con el carácter de Cristo. Están apacentando sus mismas debilidades de mucho tiempo, de muchos años, y no hay avance. Pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 3 años y están igualitos, no han crecido. No hay evidencia. Se están allí, yo le digo ese término, los que me han escuchado predicar hace años, patinando en el mismo asunto. Es como un testimonio del evangelista de L. Moody y el borracho que él se consiguió en el tren. Cuando de L. Moody se embarcó en el tren, el borracho se movía para acá y se movía para allá, se movía para acá y se movía para allá, y lo veía de frente y lo veía de frente y lo veía cerca como que se le iba a echar colirio, y de L. Moody incómodo, y hasta que le preguntó, ¿qué le pasa, amigo? Y él le dice, señor de L. Moody, ¿no me reconoce? No, no lo reconozco. ¿De verdad no me reconoce? No, no lo reconozco.
el borracho allí todo que no se podía sostener. Y él le dice, yo soy uno de sus convertidos de la campaña tal que usted predicó en tal parte. Y D.L. Moody le dijo, ciertamente, amigo mío, ese día usted se convirtió a mí, porque si se hubiese convertido a Cristo, usted no estuviese en esa condición. Que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se pueda oír. Eso lo dijo D.L. Moody. Que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se pueda oír. La transformación de nuestro carácter no tiene que ver con el mucho conocimiento que usted y yo podamos tener. De que usted sea licenciado en teología, de que usted sepa mucha Biblia, no tiene nada que ver con eso. Que usted y yo podamos tener o alcanzar la madurez y un mayor conocimiento, de eso se trata la verdadera madurez y el crecimiento espiritual. El crecimiento y el perfeccionamiento de la obra de Cristo en nuestras vidas, como el mismo apóstol Pablo lo dice en esta carta, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hermano, no puedo ser yo hoy igual que ayer y mañana tampoco debo ser igual que hoy. Yo hoy tengo que ser mejor que ayer y mañana tengo que ser mejor que hoy. Debo crecer, debo avanzar. Es como que debemos ir escalando como peldaños, hermano. Una característica de alguien que va en pleno ascenso en su madurez y crecimiento espiritual es que no cree que ya está listo. Cuando usted escucha a alguien que ya se cree que llegó al tope, que ya está listo, que es el doctor en teología, que es el tal, que tiene tantos años en el Señor y cree que ya está listo, esa persona no ha madurado espiritualmente. Entonces, alguien que va en pleno ascenso en su madurez y crecimiento espiritual, esa persona no cree que ya está listo, no ha llegado al tope. No, el mismo Pablo dice allí, en la segunda cláusula del versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él dice así, el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿A qué quiso referirse Pablo con esto de no pretender haberlo ya alcanzado? Hay algo que él quiere alcanzar y usted nota que como que no se siente satisfecho todavía al respecto. Y la respuesta nosotros la vemos en el contexto anterior, en el versículo 8, cuando él dice, a fin de conocer, de participar con Cristo en sus sufrimientos, en sus padecimientos, a fin de llegar a ser semejante a él. La respuesta está en el contexto, en el versículo 8. Pablo decía que quería conocer a Cristo, y no es que Pablo, en un sentido simple, no conocía a Cristo, no, o que no se había convertido, eso sería un sinsentido. Lo que Pablo se refiere es a un conocimiento aún mayor en la relación y en la comunión con Cristo. Esta palabra de llegar a conocer a Cristo es una relación muy íntima con Cristo, sin máscaras. Algunos dicen que esta palabra conocer es como la intimidad que tienen los esposos en el matrimonio, donde no hay máscaras. Una unidad. Es como decir, yo amo a Cristo, pero yo necesito amar aún más a Cristo. Eso debe estar en nosotros. Yo amo a Cristo, pero yo necesito aún amar más a Cristo. Hermano, es Pablo el que está diciendo, yo aún no he logrado. Imagínese usted, es el apóstol Pablo. Esta actitud de Pablo es como un sentir del deber cristiano. Es como que Pablo está diciendo, oye, Cristo aún espera más de mí. Y no puedo decir que he llegado a mi tope, que me tengo que quedar cómodo allí. Debo proseguir a la meta. Debo proseguir a la meta. Debo avanzar. Cuando digo que pensemos que es el apóstol Pablo el que está diciendo esto y que aún no lo ha alcanzado, es porque Pablo sí tenía muchas razones de peso. Y esto es una gran lección de humildad para nosotros. Esto es una gran lección de humildad para nosotros. Y el secreto de Pablo para poder sentir esto, el de no haberlo logrado y el de tener el estándar correcto, era su marco de referencia. El marco de referencia de Pablo no eran los demás, no eran las demás personas. El marco de referencia de Pablo era Cristo. Cristo para Pablo era el máximo modelo a seguir. Y hay una tendencia en nosotros a compararnos con los demás. Sí, yo soy gordo, pero me comparo con alguien que es más gordo y yo digo, bueno, pero yo no estoy tan gordo porque fulano está más gordo que yo.
Bueno, sí, yo saqué mala nota, pero fulano salió peor que yo. Nosotros escogemos, hermanos, nuestros marcos de referencia. Pero no se puede sacar lo peor de los otros para levantar lo mejor de nosotros. Eso es egoísmo, eso es carnalidad y eso es falta de humildad. Pablo aquí se compara con Cristo y todo el que se compara con Cristo se dará cuenta cuánto le falta por conocerlo. Si nuestro marco de referencia es Cristo, si con quien nosotros nos medimos es Cristo, nos falta mucho, hermano. Demasiado nos falta. Cuando usted se compara con Cristo, usted dice, aún no lo he alcanzado, debo proseguir a la meta. Debo proseguir a la meta. Porque cuando tú más creces en tu comunión y en tu relación con Cristo, te puedes ver en ese espejo que te reta a seguir el camino del crecimiento, de la transformación y de la madurez espiritual. Hermano, mirar a Cristo es como quedarnos expuestos. Es como el encuentro del profeta Isaías con la gloria de Dios allá en el Antiguo Testamento. Isaías ante la presencia de Dios dijo, ¡ay de mí que soy de labios inmundos! Porque cuando tú te encuentras con la gloria de Dios, tú te das cuenta tu condición. Nuestro marco de referencia debe ser Cristo. Este ejercicio que hace el apóstol Pablo de colocarse en la perspectiva correcta, hermano, es sano para nosotros, especialmente para el liderazgo, para la iglesia en general. Insisto, porque hay mucha gente que tiende a idealizar especialmente a los líderes, quienes son humanos también. Nosotros los pastores sentimos, padecemos. Aquí el único perfecto es Cristo. Nosotros todos vamos a la madurez hasta llegar a la medida, a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Y estos son los golpes a la boca del estómago que nosotros necesitamos. Estos son las espinas que nosotros necesitamos para espicharnos cuando nos inflamos. En el versículo 4 del mismo capítulo 3, Pablo dice que él sí tenía razones para pretender haberlo alcanzado, según el criterio de la carne y lo que yo llamo la autorrealización humana. Hay mucha gente presa, esclava de la autorrealización humana. Ellos quieren sentirse satisfechos, autorrealizados de tantas cosas que hacen, mas no de madurar, de crecer y de caminar para parecerse más a Cristo. Qué triste que se nos pierda la vida y que se nos gaste la vida haciendo tantas cosas y no invirtamos en esto, en lo eterno, que es lo más importante. Nada más por sentirnos autorrealizados. A pesar del currículo impresionante que Pablo tenía, él decía, yo aún no lo he alcanzado. Hermano, y no estoy hablando de lo que era Pablo nada más antes de conocer a Cristo, sino también después. Todo el impacto del ministerio de Pablo en el mundo conocido de esa época. El apóstol Pablo dice, llegó a un punto a decir que él dijo, lo he llenado todo del evangelio. Imagínate tú lo que dijo. El mundo conocido de su época. El camino a la madurez cristiana tiene que ser un camino de humildad, y este es el argumento de Pablo en esta carta o en este pasaje. Porque es totalmente contrario decir que amamos a Dios y que tengamos nuestros corazones llenos de orgullo en cualquiera de sus manifestaciones, hermano. El orgullo se manifiesta de muchísimas formas, del orgullo en cualquiera de sus manifestaciones, pero especialmente las formas más sutiles, que a veces nos cuesta detectarlas. Sufrimos de orgullo de las formas más sutiles que no las vemos, hermano. Dios permita que tengamos gente que hable lo que la Biblia dice, verdad en amor, y que nos confronte con amor y nos diga lo que nosotros necesitamos escuchar, porque a veces no lo vemos. Que Dios nos guarde y nos ayude, mis hermanos, porque Dios no habita con los orgullosos. Dios no habita con los orgullosos. La caída de esta iglesia fue el orgullo, y Dios nos restauró sanándonos en esta iglesia del orgullo. Ese era nuestro problema, ¿verdad, hermana Areli, hermana Ujibi? Ellas fueron seleccionadas para el testimonio porque ellas son de las primeras que están aquí. No solo en este culto, sino antes, no solo desde el primer culto de 2011, sino de antes. Dios nos sanó de esto, hermano, nos ayudó al menos a procesarlo. No vamos a decir que estamos completamente, pero al menos a procesarlo. Esto es importantísimo porque la Escritura dice que el Señor atiende al humilde,
pero mira de lejos al altivo. Cuando alguien es orgulloso y altivo, ahí no está Dios por ningún lado. No lo busque porque no está. Dios no habita con los orgullosos. Hermano, este camino de humildad es difícil. ¿Sabe por qué? Porque especialmente este mundo estimula al orgullo, a la grandeza. La gente tiene complejos de megalomanía. Aún en muchas iglesias se adoptan estos lenguajes y tú escuchas a la gente en las iglesias que dicen que van a ser los líderes del avivamiento, que ellos van a tener un ministerio grande, que Dios los ha llamado a trabajar con los ricos de este mundo, que ellos van a ser la punta de lanza, que a ellos le van a preguntar cómo lo lograron. Esto se escucha aún en las iglesias del Señor. Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Hay una búsqueda frenética del reconocimiento. La humildad, hermanos, no la procuramos tanto. ¿Sabe por qué? Porque la humildad tiene que ver con destruir nuestro ego. Cuando la Biblia habla de humildad, habla de destruir nuestro ego. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando Dios tiene propósito en la vida de alguien, lo primero que Dios va a requerir de esa persona es que sea humilde. Si esa persona no procura la humildad voluntariamente y Dios lo llamó, bueno, que se prepare porque le será impuesta arbitrariamente porque Dios es soberano y Él hace con nosotros como quiere. Y si no aprendemos facilito, suavecito, Dios nos lo va a enseñar de otra manera. ¿Cómo lo va a hacer? Dios nos va a presentar situaciones de humillación, de quebrantamiento. Dios nos dará grandes lecciones y muchas de ellas serán dolorosas para quebrarnos. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y es pisado y se muere, no da fruto. No da fruto. Lo próximo que Pablo nos muestra en este pasaje es que el camino a la madurez cristiana tiene que ver con un camino de enfoque. Él dice, una sola cosa hago, hablando de mantener la mirada en la meta, extendiéndose a lo que está delante. Y vemos que Pablo justamente allí está usando una figura deportiva de los atletas del mundo grecorromano donde él estaba en esa época. Imagínense usted un corredor que va distraído, especialmente mirando hacia atrás. Un corredor, un atleta, corriendo y mirando hacia atrás. ¿Cómo será eso? ¿Qué pasará? Te vas a terminar cayéndose. Así mismo es. Pablo nos presenta con esto otra dinámica en la ruta hacia la madurez espiritual y tiene que ver con olvidar el pasado. Es como pasar la página, hermano. Es como pasar la página. Es como marcar un punto y aparte. Eso, hermano. Y nosotros como iglesia lo vivimos. Parte de lo que hoy se está haciendo es como pasar la página. Es como marcar un punto y aparte. No estamos hablando de que vamos a sufrir de amnesia selectiva. De eso no se trata. Lo que Pablo está diciendo es que el pasado no influye en el presente nuestro de manera negativa. El pasado de Pablo no fue lindo, ¿verdad? Sabemos el testimonio del apóstol Pablo. No fue piadoso. Fue un pasado oscuro, siniestro. Pablo fue malo como perseguidor de la iglesia. Y él sabe bien de lo que está hablando cuando dice, dejando lo que queda atrás. Nosotros debemos morir, hermano, a nuestro pasado en esas cosas que nos avergüenzan, esas cosas que no edifican y que no le dan la gloria a Dios. Debe privar en nosotros más que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, como dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios, olvidando lo que queda atrás. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces Satanás, que es el fiscal de las tinieblas, él usa el pasado y quiere crear culpa en nosotros. Él es el acusador de los hermanos, dice la palabra de Dios. Pero Dios también dice en su palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que nos justifica. Y si tú eres un verdadero creyente, ya no hay acusación. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó, nos liberó de la culpa y debemos morir a ese pasado. Hermanos, vivir en el pasado es vivir continuamente herido. Vivir en el pasado es vivir continuamente herido. Es como tener una herida que nunca cicatriza. Y es lo que yo llamo vivir como un efecto mecedora. La mecedora da un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero no avanzas. Eso no te permite avanzar. ¿Y sabes qué pasa? Que comenzamos a perder años de nuestra vida como que si estamos dentro de una prisión. Hay gente, mis hermanos, que pasa el tiempo y siguen con las heridas abiertas. No quieren caminar conforme a la nueva vida en Cristo.
con rollos emocionales que no han procesado. Gente con un pasado, con historias de abuso de toda índole, que viven un conflicto continuo y que con su conflicto viven pasándole factura a otros, que no son los culpables de lo que les pasó. No fueron los que los hirieron, no fueron los que los abusaron. Hay gente, hermano, en la iglesia que necesita orientación bíblica y consejería para que reciban la sanidad que solamente puede dar el Espíritu Santo. Porque solo el bendito Espíritu Santo puede llegar a lo profundo, al hombre interior, donde no llega el psicólogo, donde no llega el pastor, donde no llega el psiquiatra, donde no llega el terapeuta, donde no llega nadie, solamente el Espíritu Santo de Dios. Aquí lo cumbre, hermano, y esto es importante que lo reflexionemos, es que nada de lo que hagamos nosotros, humanamente hablando, va a cambiar el pasado. Nada, eso es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es vivir nuestro presente en Cristo, lavados por la sangre preciosa de Cristo y seguir adelante hacia la meta que es Cristo, olvidando lo que queda atrás. Finalmente, el apóstol Pablo dice extendiéndome. Y esto de extendiéndome es un llamado a la acción, a levantarse, a hacer lo que tenemos que hacer, avanzar en la ruta de la madurez espiritual, poner todo el empeño para avanzar a la meta con la misma fuerza que nos da el Señor Jesucristo. Hermanos, salgamos de la parálisis del análisis y actuemos, porque esto es lo que dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, como un pecado. En la vida cristiana, hermano, no hay atajos. Hay gente que no ha comprendido esto, que hay que trabajar en las disciplinas espirituales. Y esto implica seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es tomar la cruz, vivir una vida sacrificial, de entrega, de abnegación, de muerte al yo, a nuestras pasiones, a nuestras debilidades. Por eso Pablo mismo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta carrera que usted y yo estamos corriendo es dura, es una carrera dura, es una carrera de resistencia, con obstáculos, con caídas, con deslealtades, con luchas, con mucho sufrimiento. Pero hermano, yo no creo que ninguno de nosotros va a llegar a sufrir lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tampoco creo que el Señor Jesucristo nos salvó para que nosotros miremos atrás, como dice el autor de los Hebreos. Nosotros debemos fijar la mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Hermano, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos para la preservación del alma. Y el llamado es, prosigamos a la meta de ser como Jesús y que Dios nos ayude, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Prosigamos a la meta de ser como Jesús. Es necesario que sigamos adelante, dejando todo lo que queda atrás hacia nuestra madurez espiritual, con la mirada puesta en Cristo y con la meta de parecernos cada día más a Él. Que reflexionemos, mis hermanos, en la necesidad de que necesitamos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, un crecimiento, un desarrollo espiritual, que debemos avanzar a la madurez espiritual, teniendo a Cristo como nuestro máximo modelo y nuestro marco de referencia. Amén. Incline su rostro, hable con Dios allí. Si usted, hermano, entiende que algo de lo que hoy se acaba de enseñar es para usted, póngase a cuentas con Dios. Si tiene que pedirle perdón por algo, pídale perdón. Dile gracias por su palabra. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella nos anima, nos conforta, nos reta. Es un desafío, Señor. El llamado hoy es claro. Avanzar hacia la meta, Señor, de parecernos más a ti. Pero también, Señor, a seguir creciendo, a seguir madurando espiritualmente. Ayúdanos.
Pedimos en este momento, Señor, que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa por todas esas cosas que nos han permitido, Señor, o nos han tenido allí como estancados, tal vez, Señor, patinando, como decía. Nosotros queremos avanzar, queremos hacerlo con humildad. Perdónanos cuando hemos dejado que el orgullo pueda minar nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando han pasado los años y no hemos dado testimonio ni evidencia de la madurez espiritual en tantos años. Renuévanos, ayúdanos, Señor, que tu vida, Señor, sea nuestra vida y que nuestro testimonio, como decía el evangelista de L. Moody, Señor, hable más alto que nuestra voz, que realmente demos frutos evidentes de que hemos tenido un encuentro real y personal contigo, de que verdaderamente somos cristianos y somos hijos de Dios. Entendemos con claridad, Señor, el mensaje, que hoy tú llamas a la Iglesia Evangélica Dios de Salvación Vista al Sol a avanzar hacia la meta de ser como Cristo, madurando, creciendo y caminando en humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes a dejar el lastre, Señor, a pasar definitivamente la página y no mirar al pasado, Señor, sino como el efecto retrovisor, solo cuando sea necesario, pero para edificar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes, al Señor.